Muy buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a este tercer webinar relacionado con lo que es el coaching empresarial. Hoy trabajaremos con algunos aspectos metodológicos del coaching, como también las formas de trabajar para desarrollar la empatía, para desarrollar la autoseguridad y la seguridad tanto del entreno como también de nosotros mismos en lo que corresponde a nuestro propio desarrollo humano. Por lo tanto, pues iniciaremos con nuestra primera diapositiva, en la cual vamos a trabajar lo que es el coaching empresarial y los agentes que van implicándose en el proceso del coaching dentro de una empresa. En la empresa hay muchos factores que van a intervenir para poder realizar todo el proceso de coaching. Uno de los factores son los factores humanos. Son las personas, las entidades que participan directamente o indirectamente en el proceso de coaching. Ese tipo de personal a veces se contrata de forma foránea y tiene que ser un personal selecto. Cada empresa tiene una ética, tiene un patrón moral, tiene reglas de conducta que tienen que cumplir las personas que van a ser contratadas para aplicar coaching. El coaching en la actualidad a veces lo podemos encontrar de una forma muy popular, donde a veces se dan cursos sin tener una preparación profesional. A veces hay instituciones que no tienen profesionalizado la rama del coaching. Entonces, las personas que dan este tipo de temas pueden generar algo contraproducente con nuestros empleados. Porque dentro del coaching se mueven emociones, dentro del coaching hay muchos factores que se empiezan a vislumbrar en la mente, en las emociones, en la personalidad de los participantes. Las herramientas que se utilizan en ocasiones no son las adecuadas. Por lo tanto, la empresa tiene que ser muy selectiva para poder contratar al personal externo, el personal foráneo. Tiene que ser un profesional, un facilitador que facilite el proceso de desarrollo del personal a través de las herramientas del coaching. Para todo esto, pues, recursos humanos tendrá que tener los conocimientos y las habilidades para seleccionar al personal adecuado. Nosotros, estudiando esta parte del coaching en aspecto profesional y preparándose para tener esa responsabilidad moral, esa responsabilidad ética de cumplir con las exigencias empresariales, estamos en ese proceso y lo estamos aplicando. Es importantísimo su preparación que ustedes están recibiendo en lo que son las entidades o empresas deportivas o cualquier tipo de empresa en la cual seamos contratados o sean contratados. Tendrán esos valores, han desarrollado esos valores, los están desarrollando para poder cumplir con esas exigencias. Uno de los primeros puntos que vamos a analizar va a ser el papel que va a cumplir el coach para esa labor en la empresa. Su papel es guiar al entreno a través de preguntas muy potentes, preguntas que lo hagan reflexionar, aplicar ejercicios que le permitan alcanzar un objetivo específico. Una empresa va a mandar a sus empleados a participar de sesiones de coaching, ya sea grupal o individual, no porque simplemente se le ocurrió. La empresa conoce las necesidades de sus empleados. Al conocer sus necesidades tendrá que agrupar a las personas para mandarlas a tomar sus cursos o sus capacitaciones.
Cuando no hay un grupo específico, entonces buscará grupos donde de varias empresas se estén concentrando para recibir una capacitación específica. Entonces, el proceso de contratación del coach externo lleva bastantes, podemos decirle, filtros para poder mandar a nuestros entrenos. Entonces, a veces para la empresa es mucho más rentable contratarlo a que dé los cursos directamente en la empresa que mandar al empleado fuera. Todo va a depender en este caso de las necesidades que se tengan y las urgencias. Pero el coach, su objetivo principal para trabajar en ellos es guiar a través de preguntas y reflexiones muy potentes que logren romper las barreras, las limitaciones del personal, que las mentes se entrenen, que las conciencias humanas se activen, que la capacidad perceptiva del entorno laboral productivo sea lo mejor, que se pueda visualizar mejor ese entorno laboral y diseñar en ese mismo momento los proyectos, los programas, los darse cuenta, las habilidades para que al retornar a su entorno laboral pueda ser aplicado inmediatamente el conocimiento recibido. Por ende, las reflexiones y ejercicios le van a permitir alcanzar sus objetivos empresariales, a desarrollar habilidades y mejorar su desempeño dentro de la empresa y también como ser humano. Ese es parte del objetivo del coach cuando se está contratando directamente por una empresa o se está mandando al personal a alguna consultoría, alguna empresa de consultores para poder recibir un entrenamiento de coaching. El cliente, lo que podemos llamar el empleado o el ejecutivo, es la persona o un grupo de personas que van a recibir el coaching. Puede ser un directivo, un empleado, un equipo, un empresario, que buscan mejorar ciertas áreas como el liderazgo, la comunicación, la gestión de tiempo, entre otros. Como por ejemplo también puede ser la productividad, pueden ser los problemas que se gestan en el entorno laboral, puede ser también buscar nuevas alternativas para proyectos futuros, puede también estar relacionado con el crecimiento de la empresa y buscar áreas de oportunidades y crecimiento en otras entidades, en otros estados, en otros países, naciones, etc. Pueden haber muchísimos objetivos y todo objetivo es importante. El coach tiene que tener un diseño de trabajo muy especializado. Quiere decir que cada uno de nosotros como coaches, aplicando coaching, tenemos que estar trabajando diariamente, continuamente, conocer, explorar las empresas con las cuales nos vamos a relacionar en cuestión laboral o conocer el entorno de la empresa con la cual estamos trabajando actualmente, para que de esta forma conozcamos sus necesidades e inclusive percibir su crecimiento. Por ejemplo, en una devaluación que hubo, parece que fue en los años 80, Bimbo del Sureste estaba creciendo maravillosamente. Y les hablo de Bimbo porque en esa época laboraba en esa empresa. Estaba creciendo maravillosamente cuando vino la terrible devaluación. Entonces esta empresa, pues confiada en que pues iba a lograr sus objetivos, invirtió en comprar maquinaria para instalar Marinela del Sureste, al lado de la empresa Bimbo, en este caso productora de pan. Hablamos, es muy diferente lo que es el pan blanco, las donas, todo eso que conocemos, a lo que son los pastelillos, que forma parte de Marinela. Entonces en esa época viene la devaluación, llega la maquinaria y no había instalaciones, no había nada donde acomodar la maquinaria. Todo esto pues generaba un caos. Una maquinaria de intemperie se puede echar a perder rápidamente en un lugar donde las lluvias son constantes, el sol es fuerte. Entonces, en esa época todavía esto que estamos hablando de coaching no existía.
¿sí? No existía el coaching. Sin embargo, empezaron a surgir las primeras manifestaciones del coaching empresarial. En este caso, dentro de esa empresa, se hizo una reunión de todos los que participamos en el aspecto de las instalaciones de la maquinaria. En aquella época yo elaboraba como mecánico industrial encargado de una área de la empresa. Entonces, diseñamos un proyecto. El proyecto era simplemente capacitarnos nosotros mismos para instalar dentro de la misma empresa de Bimbo, usar áreas que estaban pues obsoletas para la instalación de esas maquinarias. La capacitación tuvo que ser muy rápida, se tuvieron que traer capacitadores de otros estados, de otros países, para poder entender el proceso de cómo se trabajaban esas maquinarias para procesar lo que son tortillinas, lo que son los gancitos y todo lo que conocemos de esa época y actualmente. Entonces, dentro de ese proceso que estamos hablando de coaching, no había tiempo de ponerse a trabajar con un coaching especializado, todo era un coaching en movimiento, que de hecho se sorprendió la gente, los empleados, se sorprendieron de aprender tanto en un corto tiempo y bajo presión, trabajando horas extras de noche, de madrugada, a veces nos amanecía trabajando con esas maquinarias y tomando el riesgo de que en un momento dado pues no funcionaran, que afortunadamente todo salió muy bien. Entonces, hay en esa época, ahorita que hablo con ustedes y que hablamos de este webinar enfocado a lo que es el coaching empresarial, estamos hablando ya de que el coaching ya existía, siempre ha existido. La única diferencia es que no se había profesionalizado, no se había generado un método para poder ser aplicado. Como por ejemplo en el deporte, el coaching puede ser aplicado inmediatamente en pleno entrenamiento, en plena competición, de una forma muy directa con el entreno, y no va a durar horas, quizás dure minutos, puede ser rápido un coaching que genere en ese momento esa reacción, ese aspecto emocional positivo, esa inteligencia mental, emocional. Entonces, este momento en el cual hablamos del coaching empresarial ya con cierta especialización, esto es lo que se necesitaba en aquellas épocas para tener una organización más adecuada, para poder prever algunas circunstancias económicas, políticas, ya que pues esas devaluaciones estaban generadas por los cambios políticos de esa época. Entonces, ahí es el momento en el cual aprendemos, ¿sí? Lo que se habla, lo que es el metaliderazgo, se aprende haciendo, ¿sí? Se aprende en movimiento. Ese tipo de experiencias que yo les comento, replicadas en muchísimos lugares, en muchísimas empresas, dio origen a lo que es el metaliderazgo. El metaliderazgo es aprender haciendo, es aprender en el momento que se presenta el problema, cómo lo resuelvo, qué elementos necesito para resolverlo, cómo los atraigo hacia mí para resolver el conflicto, el problema, lo que se presente en ese instante. Entonces, ese metaliderazgo tiene que ver mucho con lo que es el coaching. La única diferencia es que el metaliderazgo, quien toma esas decisiones por los que es un líder que está en crecimiento, en potente crecimiento y desarrollo. No hay ni un instante que se pierda en ese crecimiento. Todo lo que percibe en su entorno, tanto laboral como social, familiar, es un constante crecimiento. Hablamos de un desarrollo humano tremendo. Personas que han logrado ese proceso de continuidad. Entonces, en lo que hablamos ahorita de este tipo de coaching, es un coaching más lento, más tranquilo, se tiene que ir llevando por un proceso metodológico y que un líder, en este caso con el metaliderazgo, aplicando coaching, es excelentísimo. Sin embargo, aquí estamos hablando de un coaching
en el cual podemos ir trabajando lentamente, según las necesidades, según las prestaciones que una empresa pueda dar, según la oportunidad que los empleados puedan tener, de acuerdo a la empresa que elaboran, etcétera, etcétera. Sin embargo, la oportunidad que tenemos nosotros de estarnos preparando en esta área del coaching es excelente, porque no estamos esperando a que nos den una capacitación, no estamos esperando a que la empresa tenga una necesidad para mandarnos a capacitarnos en cierta área de coaching. Lo estamos haciendo ya profesionalmente. Estamos trabajando en esta rama del coaching, estamos obteniendo las herramientas para poder mejorar nuestro liderazgo en cualquier área que nos estemos desempeñando. Entonces la empresa o la organización es la que va a promover el coaching. La empresa tiene un interés en el desarrollo y mejora el rendimiento de las entidades para las cuales trabaja el entreno, en este caso el empleado, que pueda financiarse directamente por la misma empresa o por patrocinadores. ¿Sí? En este caso, promover el proceso de coaching es su responsabilidad de una organización socialmente comprometida con sus empleados. La empresa tiene un interés en el desarrollo y mejora del rendimiento de su entidad para la cual trabaja. En este caso, el empleado, el entreno, etc. Y que puede financiarse o sus propios empleados podrían también financiarse ese proceso. Muchas veces el empleado busca los medios para poder recibir ese entrenamiento y la empresa se lo paga. Es como por ejemplo cuando obtienen becas. Entonces aquí lo que estamos nosotros observando que la empresa es la responsable, es la que va a promover el proceso de desarrollo, ya sea que lo busque el empleado, ya sea que la empresa lo contrate de una forma externa o contrate a personal para que trabaje y labore dentro de su empresa de una forma foránea. Los patrocinadores, como les mencionaba anteriormente, un patrocinador que es la persona dentro de la organización que contrata o paga el servicio de coaching. En este caso, por ejemplo, supongamos un equipo deportivo puede ser patrocinado ya por Coca-Cola, por Telmex, hay una cementera, Cruz Azul, etcétera, etcétera. Entonces, si hay patrocinadores, se buscan patrocinadores. A veces las empresas también se convierten en patrocinadoras, dependiendo en este caso su nivel económico, desarrollo y crecimiento. También pueden patrocinar de forma exterior. Si patrocinan de forma externa, ahora imagínense ustedes en el aspecto interno de la propia empresa. Quiere decir que hay incentivos maravillosos para que los empleados puedan capacitarse. El rol del capacitador. Este rol suele ser desempeñado por un gerente, un director de recursos humanos o un líder de equipo. Los líderes de equipo, en este caso, pueden ser consultores, pueden ser coaches, pueden ser gerentes, etcétera, etcétera. Lo importante es que sea un ser humano que tenga las capacidades de conocer las necesidades humanas y las necesidades de la empresa, que tenga esa capacidad de observación, intuición para poder discernir en qué momento la empresa requiere esa capacitación. En este caso, no la empresa, sino los empleados de la empresa. Esa visión que tiene el patrocinador, normalmente cuando se hace de forma externa, el que va a hacer coaching es invitado por el patrocinador a que vaya a la empresa a hacer observaciones, a hacer juntas con los empleados, escucharlos, hacer dinámicas. Por ahí se empieza, porque a través de las dinámicas, a través de cuestionarios, de entrevistas, de escucharlos, de hacer algunas prácticas o ejercicios para conocer su estado emocional, para conocer en este caso cómo está la relación de empleados con gerentes, empleados con departamentos, con consultores, con proveedores, con todos, conocer cómo se encuentra emocionalmente la empresa relacionada entre sí, como también las necesidades de producción, las necesidades de mejora en algunas áreas o departamentos.
Cuando se hace todo eso como un escaneo general que realiza el coach para poder diseñar su programa y presentarlo a la empresa. No es nada más de que llego y ya voy a dar mi tema, y no es dar un tema, es cubrir necesidades, es aportar cosas nuevas a la empresa a través de los empleados. Por lo tanto, se tendrá que diseñar el proyecto y ese proyecto será entregado a los directivos de la empresa, los cuales pues lo revisarán muy minuciosamente y estudiarán las ventajas y desventajas. Ya siendo aprobado el proyecto, ahora sí empieza a diseñarse la forma de transmitirlo. Ya los talleres, el tiempo, las horas, la cantidad de personal que va a asistir, etcétera, etcétera. Es un proceso que lleva su tiempo, lleva su organización, tiene su estructura. ¿Por qué? Porque también ese empleado que va a faltar en la empresa tiene que ser cubierto por alguien. Entonces se tiene que ver muy bien si va a ser en tiempo de vacaciones, se le va a pagar su salario, etcétera, etcétera. O sea, es algo lleva un método que debe irse conociendo a medida que vamos nosotros teniendo la experiencia de trabajar en esta área del coaching. Después de ver los que son los patrocinadores, nos vamos a lo que son los supervisores y directivos. Aunque no participan directamente en las sesiones de coaching, pueden influir en el proceso al establecer metas, ofrecer apoyo, seguimiento al coach, en este caso al entreno o al empleado, evaluar sus resultados obtenidos. Esto va a servir muchísimo para poder detectar la calidad de coach que contratamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo personal va a llevar información a la empresa, va a valorar, va a calificar, va a expresar lo que aprendió, cómo lo va a aplicar, etcétera, etcétera. Para eso van a ser los supervisores y los directivos encargados de ese tipo de examen, o podemos decir de analizar los resultados que se generaron en las sesiones de coaching. Entonces no participan directamente, pero sí son los que van a valorar los resultados, para que de esta forma puedan ya ellos trabajar en el desarrollo de metas, ¿sí? Porque no mandé a un empleado nada más para que tuviera un día de vacaciones, un día de asuelto, tomando un curso. No es porque lo necesitamos, la empresa lo necesita para ciertas actividades. Entonces se empiezan a establecer proyectos, metas a seguir. Ahora, ¿qué continúa después de la capacitación? ¿Para qué me sirve un empleado capacitado y a través de coaching? Eso es lo que se va a trabajar. Para eso va a ser el supervisor y para eso van a ir los directivos para examinar de una forma, podemos decirle, muy humana, aquellos que participaron de las sesiones de coaching. Después nos vamos a un punto importantísimo, el impacto de la preparación mental, emocional, personal, ¿sí? Profesional de un empleado al recibir coaching. Esto va a impactar enormemente en aquellos que no lo han recibido. Es uno de los puntos importantes a explorar por parte de los supervisores, ¿sí? Equipos y compañeros de trabajo van a ser impactados por una persona que recibe ese tipo de capacitación. El coaching es muy poderoso, es muy fuerte y va a generar una revolución emocional, mental y productiva en el empleado. Por lo tanto, hagan de cuenta que va con una carga energética muy poderosa para poder integrarse nuevamente en el aspecto laboral. Y esto lo van a percibir aquellas personas que no han recibido tal entrenamiento. Los compañeros de trabajo del coach, en este caso del entreno, del empleado o del ejecutivo, pueden verse afectados por los cambios y mejoras que en este caso la persona que recibió coaching ha generado en su propia persona. Entonces, ese resultado va a impulsar a otros, va a empoderar a otros y también va a despertar la inquietud, la necesidad
de prepararse, de profesionalizarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues por lógica, en recursos humanos lanzan ciertas convocatorias para las becas de estudio, convocatorias para ciertos cursos que hay que tomar, etcétera, etcétera. Y ya los empleados, dependiendo sus necesidades, van a acudir a recursos humanos para empezar su capacitación y, en este caso, quizás algunas sesiones de coaching que les permitan mejorar en su entorno laboral y personal. Después nos vamos a lo que es los códigos éticos. Una empresa no puede contratar a un coach nada más porque sí. El coach tiene que pasar por diferentes filtros, desde lo que es los códigos que la empresa tiene establecidos. Sus códigos éticos, códigos morales, reglamentos, etcétera, etcétera, que va desde el vestido, la forma de hablar, la forma de transmitir conocimiento, información, la preparación profesional, etcétera, etcétera. Así que los consultores, especialistas, externos, tienen que acatarse a los códigos éticos de la empresa. Esto involucra a otros consultores, especialistas externos que proporcionen conocimientos, herramientas adicionales según las necesidades del coachee, en este caso del entreno o empleado. Entonces, ese proceso por el cual tenemos que pasar como coaches para ser contratados por una empresa debe cuidarse. La presentación, la forma de hablar, el aspecto profesional, cómo se desarrolla un proyecto, cómo se vende el proyecto, la capacidad de poder visualizar las necesidades de la empresa, necesidades de los empleados, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es fácil. Cuando se contrata a un consultor de coaching nada más así porque sí, a veces es contraproducente porque genera emociones, a veces rebeldes hacia la empresa, que no tengo oportunidades, que no me están pagando lo que yo me merezco y muchísimas cosas más. Entonces, el coaching tiene que ser muy profesional para que pasemos ese filtro de códigos éticos y códigos morales. Ahora la exploración de los valores y las creencias, y aquí ya nos vamos a lo que es la parte metodológica de la forma en que vamos a trabajar con nuestros entrenos, empleados, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo podemos explorar sus valores? ¿Cómo podemos explorar sus creencias? Este punto lo vimos quizás en alguna clase, pero no se vio completamente. Y ahorita vamos a explorarlo completamente. Así que tenemos aquí preguntas como ejemplo, exploración de valores y creencias. ¿Qué preguntas puedo utilizar para poder explorar ese tipo de creencias y ese tipo de valores? Entonces, el primer ejemplo, ¿qué es lo que realmente te importa en esta situación? ¿Sí? Una pregunta muy potente, una pregunta muy directa. ¿Qué es lo que realmente te importa en esta situación? Supongamos que el empleado está pues pensando cambiarse de empresa, ¿sí? A lo mejor por un problema que tuvo por ahí, por alguna discusión, no se ha solucionado el problema. Entonces, ¿qué es lo que realmente te importa en esta situación de este problema que me estás comentando? ¿Abandonar la empresa o solucionar la mala relación que tienes con tu jefe indirecto? ¿Sí? Ahí las vamos a acomodar dependiendo de las necesidades que tengamos. Ustedes mismos van a diseñar sus propias preguntas potentes de acuerdo a cómo vaya surgiendo el proceso de coaching. Siguiente pregunta. ¿Cómo alinean tus acciones actuales con tus valores fundamentales? Ya estamos hablando de exploración de valores, ¿sí? ¿Cómo alinean tus acciones actuales con tus valores fundamentales? Vamos a poner un ejemplo que en ese conflicto que hubo del empleado con su jefe indirecto, lo ofendió, ¿sí? Le dio usó malas palabras
por los cuales a lo mejor pudo haber sido sancionado, a lo mejor suspensión de algunos días laborales, que eso pues tiene muy enojado a este empleado. Entonces, ¿cómo alinean tus acciones actuales, ¿sí? O cómo alinean tus acciones que has cometido verbalmente y directamente con tu jefe indirecto, con los valores fundamentales que tú realmente tienes? ¿Sí? Ahí estamos poniendo un ejemplo tanto de lo positivo como de lo negativo para que la persona se dé cuenta de sus creencias, ¿sí? Porque una cosa es creer que tengo valores y otra cosa es tener los valores. Cuando se tienen los valores, entonces no se genera el conflicto verbal, no se genera el conflicto de insultar. ¿Por qué? Porque realmente hay valores que se van a utilizar como recursos en los momentos de dificultades que se presentan en la vida. Pero si yo creo que tengo valores y realmente no los tengo, con este tipo de preguntas, la persona se va a dar cuenta que realmente no los tiene. Entonces a lo mejor pueda responder, es que en los momentos en que me hacen enojar o cuando me dicen algo que realmente no he hecho, no puedo contenerme, me olvido de mí mismo. ¿Sí? Entonces la pregunta puede ser, regresarle, me dices que te olvidas de ti mismo, me dices que te enojas cuando alguien te confronta de esta forma o es injusto contigo, entonces no acudes a los valores, me dices que todo pierdes la razón, no te das cuenta de lo que hablas, entonces ¿dónde están esos valores que me dices tener? Entonces, no, pues es que no tengo paciencia, que no soy tolerante, es que me sacan de quicio de una forma muy rápida, y eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? A que realmente genere valores. Los valores no se los vamos a meter así como un conocimiento literal, los valores tienen que crearse. Ahora, siguiente pregunta que podríamos hacer, ¿cómo le vas a hacer cuando se presenten estas circunstancias? A ver, quiero que ahorita veas a tu jefe, te lo imagines aquí frente de mí y me digas de una forma muy consciente cómo podrías haberle contestado para no generar este conflicto. Y ahí está entrenándose ya, empieza ya a hablar de lo que necesita, de lo que carece, empieza ya a utilizar palabras y la emoción que se está moviendo en ese momento, el confrontamiento que tenemos con él con respecto al patrón y el enojo que está sintiendo en ese momento al recordarlo, ya está generando un cambio, está haciendo un ajuste emocional, ya está generando un aspecto cognitivo, está vaciando de su mente las frases inadecuadas y está integrando nuevas formas de generar diálogos y de razonamientos. Entonces, para eso son las preguntas potentes, para explorar esos valores, ¿sí? Ahora, otro ejemplo que tenemos aquí dice, ¿qué creencias te están guiando en este momento? ¿Sí? O sea, supongamos que yo creía que tenía esos valores, yo creía que esto, yo empieza a ver todo lo que podemos llamar de creencias, tanto negativas como positivas. Porque una creencia es creer, pero no tener. A veces dentro de lo que es el coaching estoy un poquito desacuerdo en las creencias cuando son positivas. Entonces se puede creer, pero a lo mejor no se tiene. Y aquí en este momento, cuando hablamos de una creencia que no existe en su interior, ¿qué creencia te están guiando en este momento? No, pues que debo ser buena persona, debo ser tolerante, y otra vez volvemos a las creencias, ¿sí? Podemos volver a las creencias. Entonces quiere decir, entonces tú estás pensando, o estás creyendo en que sí lo puede ser. A ver, ¿qué es mejor para ti? ¿Creerlo o hacerlo? ¿Sí? O sea, le regresamos. Todo lo que me está diciendo lo vamos a regresando, ajustándolo a nuevas preguntas según el proceso. Entonces, eso es lo que va a ayudar a que se disuelva la creencia y se genere una realidad, una cognición, que se desarrolle un valor real, positivo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo te están ayudando o limitando? En este caso, las creencias te ayudan o te limitan. ¿Sí? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Un valor real o una creencia? Y así vamos poco a poquito. Si pudieras cambiar una creencia,
¿qué tienes? A ver, una creencia que tienes sobre ti mismo, ¿cuál sería y por qué? Entonces, no, pues yo necesito cambiar la creencia de que pienso que soy muy tolerante, pienso que soy muy comprensivo, pero a la hora de la hora, pues no. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer para cambiar esa creencia? ¿Qué sientes que puedes hacer? Y ahí empezamos a que él mismo vaya haciendo sus ajustes a través de este tipo de proceso. Esas son las preguntas potentes. Y hay muchas más que vamos a ir explorando y avanzando antes de que se nos vaya el tiempo. Después, clarificación de metas y objetivos. Cuando estamos trabajando en este proceso de clarificar las metas, clarificar los objetivos, también hay sus preguntas especializadas. ¿Qué aspectos de tu meta te emocionan más? ¿Sí? Clarificar la meta. ¿Qué aspectos de tu meta te emocionan más? A lo mejor estudiar más sobre lo que estás trabajando. Puede ser a lo mejor un escalafón. Ya estás preparado, cómo lo has hecho, de qué forma te has preparado, cómo sabes que estás preparado, lo has demostrado y así sucesivamente. Son muchas preguntas que podemos hacer para clarificar esa meta. Si continúa la pregunta, ¿por qué? A ver, ¿y por qué ahora? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres lograr con este objetivo? O sea, ¿para qué quieres ese objetivo? ¿Lo necesitas? ¿Es una superación personal? A lo mejor necesitas mejores ingresos. O sea, ¿cuál es ese objetivo? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres lograr con este objetivo de escalafonar o de estudiar, etcétera, etcétera? Quiere decir, tenemos que tener las metas bien claras. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, hay muchas personas que estudian una profesión y después de estudiar una profesión, pues no la ejercen. Entonces no tenían una meta clara. A lo mejor después de terminar la profesión se dedican a vender tacos, perros calientes, de taxistas, le gustan los carros, etcétera, etcétera. Pues hubieran estudiado una licenciatura en ingeniería automotriz en lugar de estudiar alguna licenciatura en administración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante que la meta esté bien clara, que los objetivos estén bien claros, bien definidos, porque si nosotros generamos creencias, más creencias a los empleados, pues esas creencias no van a servir de nada para la empresa, porque en el momento de trabajar bajo presión, en el momento de responsabilidades, en el momento de asignar proyectos, el empleado no sabe qué hacer, ¿sí? No puede, se vence, inclusive a veces hasta renuncia, se enferma. Entonces todo eso es producto de que todo es emocional, todo es fantasía. Y es porque estoy en contra del coaching de fantasía. Tiene que ser un coaching real, un coaching que realmente sirva para el crecimiento personal, que no sea nada más una sobadita de espalda de que tú eres bueno, tú vas adelante, y yo confío en ti, muchísimas cosas más. No, tiene que ser un coaching que vaya directamente al desarrollo humano y al desarrollo profesional o deportivo. Entonces, con estas preguntas que estamos hablando de clarificar las metas y los objetivos, debemos ser muy claros. También el entreno o el coaching o empleado directivo tiene que concentrarse mucho en esos objetivos y aclarar que no sea una creencia emocional, que no sea por envidia, que no sea por orgullo, que no sea por vanidad, que no sea por darle gusto a papá, mamá, a la esposa, sino que sea por una convicción propia, ¿sí? Que lo disfrute, que sienta que lo necesita, que eso lo haga sentir, desarrollarse profesionalmente, humanamente, que eso le genere un incentivo económico mucho más abundante para satisfacer sus necesidades, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabrás que has tenido éxito? En este caso, estamos hablando quizás de si ya logró algo y ese algo, pues, a lo mejor no lo está utilizando. No, pues, yo soy exitoso, estudié mi licenciatura, estudié mi maestría, pues soy exitoso. O sea, ¿cómo sabes que has tenido éxito estudiando? ¿En qué lo estás empleando? ¿Cuántos años tienes que terminar de tu carrera? Etcétera. O sea, tenemos que rascar muy bien para que se clarifique esa meta. No es que no he tenido las oportunidades, es que donde voy me rechazan y empieza un montón podemos decirle, de justificaciones para decir que los que tienen la culpa
de no lograr las metas y mis objetivos es el entorno social. Entonces, pues ahí tenemos un grave problema con esos clientes, y nuestro objetivo es inyectar en ellos, que ellos mismos desarrollen esa energía poderosa, que se empoderen y que empiecen a encontrar qué es lo que está obstaculizando cumplir esa meta. A lo mejor su forma de vestir es un punto importante. A lo mejor también que sí terminó de estudiar, pero no estudió con esa entereza, esa responsabilidad de aprender, sino lo fue pasando de panzazo por ahí. Inclusive a veces ni siquiera se daba cuenta qué es lo que estaba contestando en los exámenes o qué es lo que hacía de trabajo. Nada más lo hacía por hacerlo, por pasar. Por lo tanto, no hay un conocimiento cognitivo que puede ser aplicado. ¿Sí? Y eso le está generando temor, porque cuando va a presentar un examen, un test, etcétera, etcétera, pues no lo va a contestar adecuadamente. Así que el entorno social no tiene la culpa. La culpa está en la falta de preparación. Entonces hay que regresar al punto de partida. Si no te preparaste bien profesionalmente en tu proceso de estudio, ahora tenemos que hacerlo. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Tienes que empezar de nuevo otra vez. No es que te vas otra vez a la universidad a estudiar, no. Tienes que empezar a recapitular el conocimiento que no recapitulaste en el momento en que estabas estudiando y tenías tiempo para hacerlo. Entonces quizás el coach sea duro, ¿sí? En ese aspecto, pero eso es lo que necesita en ese momento el empleado. Que alguien lo conduzca por una realidad, que lo confronte con su realidad. Entonces, cuando ya se empieza a obtener resultados de esa realidad en aspectos positivos, se va viendo el cambio en el empleado. Entonces dice, no, pues ahora sí entendí lo que no entendí hace varios años. Ahora por fin me doy cuenta que perdí tiempo en la universidad y que no logré aprender lo que ahora estoy necesitando. Eso me hace inseguro, incapaz, no soy productivo, etc. Entonces ahora sí. Entonces, ¿quién es? Antes me decías que era el entorno social que no te brindaba las oportunidades. Ahora, ¿quién es el que no se está brindando las oportunidades? Pues yo, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver una realidad y ahora sí, te estás preparando para enfrentar una vida en la cual tienes que demostrar esos conocimientos, esas habilidades. A lo mejor no vas a empezar de un puesto elevado, vas a tener que empezar desde abajo, pero ese es el esfuerzo que necesitamos y se aprende desde abajo para ir aprendiendo y para irse profesionalizando en la práctica, en la realidad. Y así sucesivamente. Clarificación de metas y objetivos en todos los aspectos, ya sea deportivo, ya sea empresarial, ya sea en el aspecto personal, donde sea. ¿Sí? Ahí está el proceso de clarificar metas y tenemos que diseñar las preguntas que sean poderosas. Ahora, desafío y cambio de perspectiva. ¿Qué pensarías? A ver, ¿qué pasaría si miraras estas situaciones de un punto de vista completamente diferente? Es un desafío, es un cambio, una perspectiva. ¿Qué pasaría si miraras esta situación desde un punto de vista completamente diferente? ¿Cómo cambiarías las cosas si dejaras de lado ese miedo, esa duda que me dices que te invade? ¿Qué te está diciendo tu intuición? Lo que me dices que sientes, que has estado ignorando cuando esa vocecita interna te está alertando. ¿Qué te está diciendo tu intuición? Y así vamos recalcando en la pregunta. ¿Qué otra forma de ver esta situación podría ser igual o válida? ¿Sí? ¿Qué otra forma de ver esta situación podría ser igual de válida? Y así vamos enfrentando los desafíos. Podemos extendernos mucho con cada pregunta, pero el tiempo nos va devorando. Ahora, identificación de recursos y fortalezas. Vamos a identificar esos recursos, las fortalezas que tiene nuestro entreno o nuestro cliente. ¿Qué habilidades o recursos puedes aprovechar para superar este desafío?
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente capaz? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Qué te ha ayudado a superar obstáculos similares en el pasado? ¿Qué fortalezas tienes para que no estés utilizando completamente esas capacidades o habilidades? Y así nos vamos poco a poquito introduciendo en identificar esos recursos, las fortalezas que tenga nuestro entreno. Y nos vamos a lo que es responsabilidad y acción. En estas preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué paso concreto puedes dar hoy para acercarte a tu objetivo? Digamos, paso concreto, ¿sí? No es qué paso podrías dar, a lo mejor, si será que lo puedes hacer, no. ¿Qué paso concreto puedes dar hoy para acercarte a ese objetivo? Lo estamos responsabilizando a la acción. ¿Qué compromiso estás dispuesto a hacer contigo mismo para avanzar? ¿Sí? Responsabilidad consigo mismo en la acción. ¿Cómo vas a mantenerte responsable de los compromisos que has hecho? ¿Sí? ¿Cómo vas a mantenerte responsable? Responsabilización, ¿sí? A la acción. ¿Qué resultados estás buscando realmente y qué te está deteniendo para lograr? Todo esto es responsabilización en la acción. Y nos vamos a la reflexión sobre el proceso y el aprendizaje. En esta reflexión sobre el proceso y aprendizaje tenemos lo siguiente, las preguntas de ejemplos. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo a través de este proceso? Y en este caso hablamos de un proceso de coaching o del proceso que está viviendo, del cual me está platicando, etc. ¿Cómo has cambiado desde que comenzaste a trabajar en este objetivo? Ahí está la reflexión sobre el proceso y el aprendizaje. Y hablamos del proceso y aprendizaje de coaching o de algún proceso que está viviendo o vivió. ¿Qué te gustaría hacer de manera diferente a la próxima vez que enfrentes un desafío similar? ¿Qué es lo que más importante? A ver, ¿qué es lo más importante que te llevas de esta experiencia que me acabas de compartir? Y así sucesivamente. Reflexión sobre el proceso y el aprendizaje de coaching o algún proceso que esté viviendo exteriormente y estamos haciendo los ajustes a través del coaching. Visión y propósito. ¿Cómo se alinean estas acciones con tu visión a largo plazo? ¿Qué impacto quieres tener en tu entorno y en los demás? ¿Cómo sería tu vida si estuvieras viviendo plenamente según tu propósito? ¿Qué legado quieres dejar a través de tu trabajo? ¿Sí? La visión es el propósito que se está generando el entreno, el empleado, en el proceso de coaching. Y vamos a la superación de obstáculos. ¿Qué te está impidiendo avanzar y cómo podrías superarlo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si intentas y fracasas? Lo enfrentamos con una realidad, superación de obstáculos. Se prepara también ante el fracaso. Y las respuestas que me dé sobre las preguntas van a ser herramientas para darle continuidad. Por ejemplo, en esta pregunta que estamos haciendo, ¿qué es lo peor que podría pasar si intentas y fracasas? Pues lo peor que me puede pasar es que me voy a sentir un inútil, que no sirvo para nada, y empieza ya así a hablar. Y cuando empiezan a hablar así, entonces quiere decir, y ya en otros fracasos también ha pensado así, con sus creencias. Ahora, esa creencia puede ser una introyección, que la trae desde pequeño. A lo mejor desde pequeño alguien le dijo, eres un inútil, no sirves para nada, aunque estudies, aunque hagas lo que hagas, nunca vas a poder, y eso se lo metieron en su mente, y se quedó ahí como una creencia. Es una introyección. Entonces, ¿cómo disolver la creencia? ¿Cómo disolver la introyección? A través de preguntas potentes, y eso es lo que continúa en el proceso del coaching que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Qué historia te estás contando que te está deteniendo? ¿Sí? ¿Qué historia te estás contando? O sea, mi historia de vida es que siempre he sido un fracasado, que cuando lo intento no me sale, y ahí puede haber muchas historias. Todo eso hay que estarlo sacándole toda la basura, todo aquello que obstruye el progreso de la persona.
Y así, sucesivamente, seguiríamos trabajando con la superación de obstáculos y nos vamos a lo que es la clasificación de compromisos. En este proceso de clasificación de compromisos les he diseñado las siguientes preguntas. Si entiendo bien, estás comprometido a, y ahí hay un paréntesis donde se va a especificar el compromiso al cual se ha comprometido el cliente. ¿Sí? ¿Cómo piensas que esto impactará en el rendimiento del equipo, del departamento, de la empresa, de tu familia, etcétera, dependiendo lo que se esté trabajando? Dices que te comprometiste a, y ahí hablamos del compromiso, ese compromiso ya me lo dijo. ¿Cómo visualizas el proceso para lograrlo? ¿Sí? Clarificación de compromiso. Estamos aclarando los compromisos que se ha adjudicado a esta persona y que pueden ser muchos. ¿Sí? Y a lo mejor también el problema está en la falta de aprender a delegar responsabilidades y muchas cosas más. Hablaste de la importancia de, y ahí se menciona entre paréntesis, lo que nos mencionó la persona. ¿Cómo aseguras que tu compromiso se alinee con estas metas? Y así vamos con las más preguntas y nos vamos al refuerzo del compromiso. Ya exploramos el compromiso, ahora vamos a reforzar el compromiso. ¿Qué te impulsa a mantener este compromiso incluso en los momentos difíciles? Parece que estás muy dedicado hablamos del compromiso, ¿qué harás para mantener este nivel de compromiso? Dijiste que, hablamos de la meta, es crucial para ti. ¿Cómo te aseguras de que tu compromiso se mantenga constante? Y así, seguimos con las preguntas y vamos a la evaluación del impacto de compromiso. Ya se va a estar evaluando, ya vean, ustedes llevamos un proceso aquí continuo. Eso no quiere decir que vamos a hacer todo en una sesión, no. Son pasos que vamos a trabajar en varias sesiones, que nos vamos a llevar quizás varios días, semanas, meses, inclusive hasta años, trabajando en estos procesos. Y al comprometerte se habla de la acción y del resultado. ¿Cómo afectará esto en el equipo, en la organización, a corto, largo, mediano plazo? ¿Sí? Es la evaluación. ¿Cómo va a afectar esto en aspecto positivo? Y así continuamos con todas las preguntas. Después nos vamos al fortalecimiento del compromiso. ¿Sí? Y continuamos. Ya lo vamos a ir resumiendo porque se nos va el tiempo. Superación de obstáculos de compromiso. Ahí tenemos las preguntas. Ya vamos a practicarlas, las van a practicar ustedes. Van a ir viendo cómo esas preguntas van a ir variando, se van a ir enriqueciendo a medida que las ejecutemos con las personas que nos están rodeando. Nos vamos al siguiente, visualización de los resultados del compromiso. Entonces ahora sí, ya quiere decir que ya la persona ya logró ese compromiso, se comprometió, lo realizó, está satisfecho y ahora vamos a valorar los resultados de todo el trabajo que ha realizado en el transcurso de su proceso laboral. Y por último, visualizar el éxito de este compromiso. ¿Qué impacto tendrá en la cultura de la empresa deportiva o en este caso una empresa de cualquier tipo? ¿Sí? ¿Cómo cambiará tu percepción de ti mismo si cumples con este compromiso? ¿Sí? O si ya cumpliste con este compromiso, ¿cómo está impactando? Esas preguntas no solo refuerzan el compromiso del coach, sino que también lo llevan a reflexionar sobre las implicaciones de sus decisiones y acciones, asegurando un mayor sentido de responsabilidad y motivación. Y ahora vamos a pasar a las técnicas para crear rapport en el coaching. Son varias técnicas, hay muchísimas dependiendo del marco teórico que nosotros estemos utilizando. Pero ahorita vamos a emplear este marco teórico en lo que es generar un rapport. Y hay varias técnicas que generan un rapport maravilloso y que van a fortalecer nuestras sesiones de coaching. Por ejemplo, la escucha activa. Escuchar sin interrupciones. Y esta es parte de nuestra disciplina, muchachos. Parte de nuestra disciplina como coaches. Escuchar sin interrupciones.
mostrando interés genuino en lo que el coach está diciendo, en lo que el empleado, el entreno está diciendo. Y no solamente aparentar que estamos poniendo interés, sino que realmente nos interesa lo que nos está diciendo, porque de lo que nos diga es como nosotros vamos a trabajar interiormente para regresarle la respuesta o la nueva pregunta. Esto trae una aplicación. Haz preguntas abiertas, asiente con la cabeza, sí te entiendo, ¿sí? No entendí, etcétera, etcétera. Mantén contacto visual que no sea invasivo, visual pero no invasivo, que no estoy yendo para un lado, yendo para el otro, y el mismo entrenador también tiene que poner atención, concentrar la atención en el diálogo. Es parte de la disciplina del coaching, parte del entrenamiento mental, parte de la educación de los sentidos. Estamos educando los sentidos. Cuando eso no sucede en el entreno, tenemos que trabajar mucho en eso, porque es necesario para que el proceso de coaching sea efectivo. De otra forma me da el avión, de otra forma está pensando en otras cosas, o pajareando, viendo quizás un cuadro, viendo una figurita, y ni siquiera nos atiende lo que estamos trabajando. Así que mantén contacto visual que no sea invasivo. Usa gestos que demuestren que estás sintonizando con su discurso. Después de la aplicación vamos a reflejar y el parafraseo. En esto consiste repetir, parafrasear lo que el coach ha dicho para demostrar el compromiso con él. ¿Sí? Es importantísimo el parafraseo. Me dijiste, escuché que me dijiste, etc. Ahora la aplicación. Una frase como, lo que estoy escuchando es que, sí, entiendo bien, lo que me estás diciendo es, lo que me dijiste me hizo sentir, etcétera, etcétera. Lo vamos a manejar de acuerdo a la experiencia, ¿sí? No vamos a manejarlo con un cuadernito de escuela, de acuerdo a la experiencia. Esto que me dijiste me hizo sentir como impotente. Ahora, si eso sentí yo, ¿cómo pudo haber sentido esa persona a la cual se lo transmitiste? Podrías en un momento dado ponerte en su lugar, ¿sí? Y hacer el ejercicio. Ponte en su lugar y ahora escucha lo que me dijiste. ¿Qué sientes? Ahí estamos trabajando ya sensaciones. Entonces, no solo muestra que estás escuchando, sino que también puede ayudar a aclarar los puntos importantes de lo que está pasando en nuestro interior y también lo que pasó que estamos trayendo al presente para trabajarlo en la sesión de coaching. Ahora, seguimos unas técnicas para el rapport. Dice la imitación. Adaptar tu lenguaje corporal, tono de voz, ritmo de habla, que coincidan de manera natural con los del coach. Quiere decir, no tengas una voz más alta, invasiva, sino que todo sea de una forma equilibrada. No aparentar que tú eres el psicólogo, que tú eres el coach, que tú eres el entrenador, no. No, en ese momento tenemos que estar a iguales con el entreno. Y para su aplicación, si el coach habla de manera calmada, ajusta tu tono de ritmo de voz a ese nivel. También puedes reflejar posturas corporales o expresiones faciales para crear una sensación de armonía. Y a veces, por ejemplo, cuando la postura me está dando a entender pereza, falta de atención, falta de concentración, lo puedo reflejar y me siento como él. Entonces puedo decirle, ¿te has dado cuenta que estoy sentado como tú? Yo me siento así, incómodo, siento como que no te estoy poniendo atención, siento como que no me interesas al estar con esta postura. ¿Qué estás sintiendo tú? Y así nos vamos poco a poquito
Hay posturas que son positivas, benéficas y posturas que tenemos que reflejar para cambiar el estado interior de nuestro entreno. Ahora vamos con el siguiente, utilizar un lenguaje que sea afirmativo y alentador. Uso de un lenguaje que sea positivo. Enfócate a lo que es posible, evitando palabras negativas o limitantes. Por ejemplo, en lugar de decir no te preocupes, puedes decir estamos en el camino correcto. ¿Sí? Porque esas palabras no te preocupes, ya echamos a perder todo el trabajo que realizamos. Ya no te preocupes, lo que hicimos no sirvió de nada. Entonces, no, hay que usar palabras muy asertivas que ayuden y que generen y reafirmen el trabajo que realizamos. Ahora, mostrar una comprensión profunda de las emociones y experiencias del coaching. Asegúrate de reconocer y validar las emociones de tu entreno. Frases como, entiendo que esto puede ser difícil para ti, pueden ser muy efectivas, porque ahí hay una empatía. ¿Sí? Entiendo que puede ser muy difícil para ti, pero confío en tu fuerza de voluntad que lo vas a lograr. Se complementa, no dejarlo ahí nada más a medias. Después nos vamos con las técnicas para crear rapport. En el coaching nos seguimos con las técnicas y tenemos lo que es la alineación de los valores, trabajar con los valores del entreno, encontrar y destacar valores y metas comunes entre el coach y el coach. Durante las conversaciones iniciales, identificar los valores importantes para el coaching y muestra cómo estos valores también son significativos para ti y cómo están alineados con los objetivos del coaching. Y es algo de lo que hicimos en las preguntas anteriores. Confianza mutua, crear un entorno seguro donde el coach sienta que puede ser abierto, honesto y sin ser juzgado. Muestra consistencia en tus acciones y respeta la confidencialidad, porque está confiando en ti esa persona y no debes defraudarlo. Cumple con esos procesos. Promesas, compromisos, para que el coach sepa que puede confiar en ti. Ahora, la presencia total. Estar completamente presente, en este caso uno, como coach, estar completamente presente en el momento, sin distracciones, aplicarse muy bien a ese proceso. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Apaga el teléfono celular, minimiza tus distracciones, enfócate completamente en el coaching, en tu cliente, tu presencia completa. Crea un entorno donde el coach se sienta valorado, comprendido, acompañado, entendido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es parte de nuestro comportamiento como coaches. Técnicas para crear rapport en el coaching. Entonces vamos a lo que es ser auténtico, ser genuino, ser transparente en tus interacciones, compórtate, ¿sí? Experiencias personales, ¿sí? Y debes compartirlas de una forma muy objetiva, muy emocional, pero controlada. ¿Por qué? Porque si no al ratito tú vas a hacerla de paciente. Y eso siempre y cuando sea necesario, cuando sea apropiado, cuando a lo mejor lo que te está comentando tu cliente tenga que ver con una experiencia de vida propia de ti mismo, pero no vas a platicar de experiencia total, vas quizás a tomarla como un ejemplo, como un referente para generar empatía con tu cliente. Ser auténtico y fomentar una conexión más profunda con nuestros clientes. Esta técnica, cuando se aplica de manera consciente y consistente, ayuda a establecer y mantener un rapport sólido con el proceso del coaching, lo cual es crucial para el éxito de las relaciones con nuestro